Sí, esto desaparece, ya, sí, ciérralo. Ya, a ver, vamos a empezar entonces. A ver, esto de acá se va para acá. Ya, ahí se ve, ¿no? Ahora sí estamos. Hola, Sí, chicos. sí, Sí, ¿no? ¿Se ve el puntero, la flechita como puntero me está sirviendo? Sí, ¿no? se visualiza. Ya, listo. Ok, entonces empezamos ya. Bueno, esto del cigarrillo es casi una conversación más que una clase. No es nada complicado, es un tema que probablemente muchos ya han escuchado, algo han leído, y entonces lo vamos a desarrollar de manera lo más simple posible, pero que tengan la información adecuada, ¿no? En cuanto al tabaco, el cigarrillo es la forma más efectiva, pues, de lograr la combustión de la hoja del tabaco, ¿no? Generalmente se dice en la mayoría de revisiones que la combustión del humo del tabaco puede darnos hasta unos 4.000 diferentes componentes, químicos, ¿no? De esos 4.000, se dice que un 10% de esos productos pueden ser cancerígenos, ¿no? Que son bastantes, ¿no? 400 son bastantes, ¿no? Esto se repite en las diferentes literaturas. este, la aspiración del humo del cigarrillo, o sea, cuando uno aspira el cigarrillo, se hace como se prende como una lucecita ahí, se enciende, ¿no? En la punta del cigarrillo, y esa combustión alcanza hasta 900 grados centígrados. Parece mentira, pero es una temperatura bastante alta, y a partir de allí aprecia aparece lo que se llama la corriente principal, ¿no? Cuando uno aspira. Eh, los diferentes componentes, aquí hay algunos componentes, ¿no? Esto se repite, 4.000 químicos, 10% son cancerígenos, pero vean algunas cosas que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, dentro de esto, uno de esos productos es cadmio, que es lo que tienen, por ejemplo, las baterías, ¿no? De las pilas. Hay otros componentes, por ejemplo, se pinta de blanco generalmente esta parte del cigarrillo, el extremo, y eso tiene que ver con pinturas que a la hora de la combustión eliminan productos tóxicos, ¿no? De pinturas. También hay monóxido de carbono, también hay arsénico, también hay ácido acético, hay butano, hay amoníaco que está dentro por ejemplo, el amoníaco puede estar dentro de una serie de limpiadores, ¿no? Por ejemplo, del inodoro, del water que se llama, lo conocemos, que se llama inodoro. Hay una serie de productos para limpiar que tienen amoníaco, y esto también, la combustión del cigarrillo también ofrece un porcentaje de este producto. Y bueno, ácido estiárico, en fin, son algunos de los principales, pero como les digo, son muchísimos componentes que libera el cigarrillo a la hora de la combustión, ¿no? Este humo de tabaco contiene tanto partículas como gases, ¿no? Partículas de agua, de alquitrán, de nicotina, y gases, una serie de gases, ¿no? Pero básicamente es partículas y gases, el humo del tabaco. Vamos a seguir. La corriente principal de humo, generalmente cuando uno aspira, ¿no? Es lo que se llama corriente principal, más o menos tiene unos 400 miligramos de humo, ¿no? Estos incluyen, como ya hemos hablado, elementos vaporizados, gases, partículas y radicales libres, ¿no? Todo esto puede ocasionar daño tisular, como dice ahí la diapositiva, ¿no? Cualquiera de estos elementos podría ocasionar daño tisular. Ahora veremos cómo esto se puede dar, ¿no? En cuanto a epidemiología del tabaco, hay países que tienen bien sus estadísticas, etcétera, porque tienen toda la red de atenciones de salud, unidas, ¿no? En una sola red, y pueden sacar fácilmente diagnósticos, incidencias, prevalencia, etcétera. Nosotros no tenemos eso, lamentablemente, solo hay en determinados casos para determinadas enfermedades, pero en otros países desarrollados lo tienen casi para todo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, un promedio, ¿no? De muertes al año son casi 500.000 por culpa del tabaco, ¿no? Y se dice en ese país que de cada 5 muertes, en total, ¿no? De cada 5 muertes, una se debe al tabaco o sus complicaciones, ¿no? Y como ven ahí, por ejemplo, se saca la cuenta y se dice que el tabaco mata a más gente que lo que matan sumados
cinco entidades frecuentes de mortalidad, como son el SIDA, accidente de tránsito, alcoholismo, drogas, armas de fuego, ¿no? Entonces, el consumo de tabaco en países del primer mundo es bien extendido y ocasiona grandes gastos en salud y gran mortalidad, ¿no? Porque obviamente estos pacientes que mueren no mueren de un día a otro, ¿no? Mueren después de sufrir muchos problemas de salud, ¿no? Tanto respiratorios, cardiovasculares, etcétera. En general, ¿cómo es la epidemia del tabaquismo? Es como cualquier otra epidemia, tiene una curva ascendente, un acné que se puede decir, un pico, y de ahí una curva descendente. ¿Por qué una curva ascendente? Porque cuando se empieza a fumar, como esto es adictivo, obviamente esto antes no se sabía, pero es adictivo, cada vez la gente va fumando más, hasta que comienzan a caer los enfermos, los gastos en salud, y entonces los estados, los diferentes estados comienzan a hacer propaganda, se puede decir así, información de que esto es malo, fumar es malo, que da enfermedades, etcétera. Eso toma un tiempo hasta que la gente se entera y después de eso comienza a caer, pero no cae el todo, queda un porcentaje de personas que siguen fumando porque tienen evidentemente adicción al tabaco, ¿no? Pero esta es una curva epidemiológica que se da en todas las poblaciones cuando recién se empieza a fumar, ¿no? Vamos a seguir. Aquí esta diapositiva nos sirve para recordar que el tabaco no solo hace daño al pulmón, ¿no? Hace daño a los vasos sanguíneos de todo el organismo, al corazón, hace daño al estómago, hace daño al feto, hace daño al cerebro, sobre todo por el daño vascular que puede haber, ¿no? Entonces, hay una serie de otras estructuras en nuestro organismo, no solo la parte respiratoria, que hace que este tabaco nos hace daño, nos perjudica, no solo cáncer, sino otras enfermedades que vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, lo primero que uno le tiene miedo, se puede decir, o la primera información es de cáncer, ¿no? Eh, Desde que apareció el tabaco, que fue hace mucho tiempo, cuando vinieron los españoles acá a América del Sur y los ingleses a América del Norte, en ambos lados, tanto en América del Sur, en América del Norte y en el centro también encontraron las hojas del tabaco. En Europa no se conocía. Entonces ellos llevaron las hojas del tabaco a Europa y se diseminó su uso. Pero cuando la encontraron acá en América los indígenas lo usaban en diferentes formas, las hojas de tabaco, para diferentes situaciones. Lo usaban como cremas, lo usaban en vapores como humos, lo usaban en ungüentos, lo usaban, hasta hacían como gotas para los ojos, lo echaban a los terrenos para decir que logren más productividad. Las mujeres embarazadas y las que no salían embarazadas las tomaban para fertilidad. O sea, los indígenas lo usaban en diferentes formas. Algunas correctas y otras no, no tienen nada que ver, pero en algunas sí tenía la observación que ellos tenían, sí hacía bien, ¿no? Así era buena, ¿no? Evidentemente, desde esa época que se llevó a Europa, estamos hablando de 1500 y pico, hasta 1600, 1700 y hasta 1900, se fumó mucho, se fumó en todos los países y no se sabía que hacía daño el tabaco. Recién los primeros trabajos de cáncer en pulmón de tabaco aparecen a comienzos de la década de los 70, estoy hablando de 1970. Y para que eso se difunda, esos trabajos aparecen dentro de la comunidad médica, ¿no? Pero para que eso se comience a difundir a la población, eso tomó como unos 10 a 20 años más. Entonces, estamos hablando que más o menos entre los 80 y los 90 comienza la gente a enterarse que esto del tabaco es un veneno, se puede decir así, ¿no? De grandes magnitudes y que afecta a todo el organismo, ¿no? Y recién allí, a partir de allí, el conocimiento de para dejar de fumar, etcétera, etcétera, pero es reciente, no data de hace mucho tiempo. Bueno, entonces, en cuanto a cánceres, evidentemente el tabaco es factor de riesgo para toda la zona por donde pasa el humo, ¿no? La boca, los labios, las encías, la faringe, la laringe, como está acá en la diapositiva, ¿no? De allí toda la parte digestiva, casi esófago, estómago, colon, recto, páncreas, hígado. A distancia también, riñón, vejiga. La vejiga es uno de los focos donde la mayoría de pacientes que fuman tienen problemas con esto, con cáncer de vejiga, ¿no? Es relativamente frecuente.
Más alejado un poco cuello uterino y también hay problemas de la serie blanca, una leucemia mieloide que está descrita, ¿no? Con frecuencia. Vamos a ver, sigamos. Acá está, como le digo, todas las lesiones en boca, encía, lengua, carrillos, faringe, todo esto pues, son lesiones de tipo cancerígenas que se puede dar, ¿no? Por uso del tabaco. Y el tubo digestivo, una de las zonas más frecuentes es esófago, ¿no? Evidentemente lo de pulmones todos los conocemos, ¿no? La mayoría de nosotros lo conoce por información general. Aquí hay unos porcentajes relativos de una serie de patologías, tanto cánceres como afecciones cardiovasculares, que puede dar el tabaco, ¿no? Miren, por ejemplo, desde una leucemia mieloide, que puede llegar hasta un 15 a 20% de casos, dependiendo de las series, todo lo que es boca, esófago, ¿no? Diferentes puntos, lo que hemos estado hablando, ¿no? Y la parte evidentemente vascular de flujo sanguíneo cerebral, que hay una afectación importante, ¿no? Sino que esto es difícil de evaluar cuando es al comienzo, evidentemente cuando hay problemas de isquemia o hemorragias, ya eso se hace muy evidente, pero eso ya está muy avanzado, ¿no? Detectar estos cambios vasculares, estos daños vasculares a tiempo, a nivel cerebral, es muy difícil, muy complicado, no se puede hacer en pesquisas así en población general, ¿no? Obviamente también la parte cardíaca está afectada, pero no solo la parte vascular, o sea, no solo las coronarias, ¿no? Sino también el sistema de conducción. Puede haber arritmias, taquicardias, ¿no? Y evidentemente la parte de isquemia vascular de las coronarias que puede causar infartos, muerte, ¿no? Entonces, todo esto, este es como un resumen de todos los problemas que nos puede dar el tabaco, ¿no? Sin embargo, fuera del cáncer y algo mucho más frecuente del cáncer, que el cáncer, mucho más frecuente del cáncer, es el EPO, que ustedes son las iniciales de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es posible que ya hayan llevado clase de EPOC y en donde les hayan dicho, ¿no? Que esta enfermedad tiene que ver con la inhalación de productos químicos que son tóxicos para la vía respiratoria por muchos años y que el principal de esos químicos es el tabaco, ¿no? También hay industrias, etcétera, ¿no? Pero el principal es el tabaco. Entonces, el tabaco puede provocar EPOC. El EPOC en la mayoría de textos de medicina está incluido o incluye a dos patologías, la bronquitis crónica y el enfisema. La definición de bronquitis crónica es relativamente sencilla, es tos con flema por más de 3 meses por 2 años consecutivos. Pero lo que siempre se olvidan en esta definición es que esta definición es de descarte. O sea, a eso que he dicho de tos con flema por 3 meses, por 2 años consecutivos, hay que descartar que no correspondan a patologías frecuentes de la zona, del medio donde estamos hablando, ¿no? Si es Perú, si es Noruega, no sé, en fin. Entonces, por ejemplo, en nosotros, tos por 3 meses durante 2 años, perfectamente lo podría dar el asma. Así que hay que descartar primero que no sea asma. La puede dar perfectamente la tuberculosis, que es una enfermedad crónica de varios años, ¿no? Tos con flema puede dar la tuberculosis, puede dar las bronquiectasias, puede dar la fibrosis pulmonar. Entonces, este es un diagnóstico que dice que es tos con flema 3 meses por 2 años consecutivos, habiendo descartado las patologías más frecuentes que pueden producir eso, ¿no? O sea, es un diagnóstico de descarte, la bronquitis crónica. Y el enfisema se define como la destrucción de las paredes alveolares, ¿no? Destrucción de las paredes alveolares que hacen que los alveolos se conviertan en bolsas, ¿no? En bolsas de aire, como que aire retenido, como un espacio muerto que ocupa. Y ese enfisema, evidentemente, en la medida que va empeorando, va viendo más, aumenta el espacio muerto como un aire que no hay intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, esta bronquitis crónica que es tos con flema, ahora vamos a ver por qué el tabaco produce esa tos con flema y también vamos a ver cómo el tabaco en el enfisema provoca la destrucción de esas paredes alveolares. La primera, en la bronquitis crónica, para que produzca tos con flema, generalmente la afectación del tabaco es del sistema o del aparato mucociliar, que es muy importante para limpiar nuestra vía aérea de todas las cochinadas que respiramos. Por ejemplo, en Lima respiramos un aire totalmente contaminado, ¿no? Entonces, este aparato mucociliar en la mayoría de nosotros trabaja al 100%, ¿no? Esta afectación de este aparato mucociliar por el tabaco es casi una afectación constante, ¿no? No es que fuman a diario y constante, hay una agresión constante de este aparato mucociliar.
no solo agresión, sino el daño. El daño también es a diario y cada vez más, ¿no? Gracias a Dios, un porcentaje, no todas, de estas alteraciones puede ser reversible cuando se deja de fumar, pero no todas, ¿no? Las alteraciones del aparato mucociliar. Seguimos con esta afectación mucociliar y aquí podemos ver que el humo del cigarrillo es ciliotóxico, o sea, daña a los cilios, le provoca parálisis y destrucción de los cilios. Y también provoca hipertrofia glandular. Entonces, al haber hipertrofia glandular, hay aumento de moco, aumento de la secreción de moco, y alteraciones de esas características de ese moco, ¿no? Viscoelásticas, alteraciones que hacen de que el moco sea más denso, más espeso, difícil de eliminar. Si juntamos que hay más moco, más difícil de eliminar y encima los cilios no funcionan, evidentemente vamos a tener un moco que constantemente se está reteniendo. Por eso es que en un determinado momento aparece la tos de fumador, ¿no? Aquí tenemos lo que estamos hablando, el humo del cigarrillo, un acúmulo de secreciones, ya que falla el moco, perdón, aumenta el moco y falla la limpieza por parte de los cilios. Esto es alimento para gérmenes, ese moco es alimento para gérmenes, ocurre una colonización bacteriana y hay aumento de infecciones bronquiales. Estos pacientes, después de algunos años de fumar, comienzan a tener con frecuencia infecciones bronquiales, ¿no? Y también aparece lo que es la tos de fumador, ¿no? Que lo que es lo que estamos hablando, que el humo del tabaco provoca daño mucociliar, aumentan la secreción y se hacen difíciles de eliminar y el paciente constantemente tose, por eso le dicen tos de fumador, ¿no? Y tose para tratar de eliminar esa flema, lo cual le va a ser bastante difícil, ¿no? Esto es la fisiopatología de cómo hace de que el paciente tenga bronquitis crónica, que es por definición tos con flema, con expectoración, ¿no? De flema durante 3 meses por 2 años, ¿no? De ahí viene la tos y la flema con este mecanismo fisiopatológico. Ahora veamos cómo es el enfisema, ¿no? Cómo el tabaco destruye las paredes alveolares. El tabaco provoca una inflamación del tracto respiratorio. Este humo del cigarrillo, al haber inflamación, quiere decir que hay células inflamatorias, ¿no? Entonces aparecen los neutrófilos y los macrófagos. Hay una como inundación de neutrófilos y macrófagos en toda la vía aérea y estos ustedes saben que tienen enzimas, enzimas proteolíticas. Estas proteasas son las que digieren, destruyen la pared alveolar para provocar enfisema, ¿no? Entonces, aquí tienen la explicación de cómo el enfisema, cómo se produce el enfisema, ¿no? Por la inflamación del tracto respiratorio. Entonces, tenemos los dos mecanismos, ¿no? El mecanismo, cómo se provoca la bronquitis crónica, que es principalmente daño del aparato mucociliar, y cómo se produce enfisema, que es destrucción de los tabiques por estas proteasas, ¿no? Por estas enzimas de los neutrófilos y macrófagos. Ahora, en los últimos años, estamos hablando de los últimos 15 años, 20 años, también se ha visto que el tabaco provoca cambios que aparecen como lo que conocemos como EPID, enfermedad pulmonar intersticial difusa, o sea, una alteración del intersticio, ¿no? Por definición, las EPID, las enfermedades pulmonares intersticiales, la definición dice que son enfermedades que afectan el intersticio pero no solo el intersticio, sino también en muchos casos, en muchas de ellas afectan el alveolo y los bronquiolos terminales, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración eso para poder recordar que muchas de estas alteraciones pueden estar afectados también los alveolos, no solo el intersticio, ¿no? Bueno, ¿esto por qué se provoca? Porque el tabaco provoca constante inflamación, eso provoca daño tisular, hay remodelamiento de la vía aérea y hay reparación, ¿no? Entonces hay una variedad de alteraciones en la vía aérea provocado por esta destrucción constante, este daño constante, que se reflejan desde el punto de vista tanto radiológico, que es cuando uno ve una placa con afectación intersticial, por eso dice enfermedad pulmonar intersticial difusa, y eso se refleja también en un daño histológico cuando hacemos las biopsias respectivas, ¿no? Este, veamos. Ahora, ¿qué tipos de EPI están relacionadas al tabaco? Hay un consenso, hay otras que están en investigación, estudios por confirmarse, pero por lo menos estos 5 casos están asociados, son EPID asociados al tabaco. Entonces, no se olviden, ¿no? Entonces, si hablan de fibrosis pulmonar, de enfermedad intersticial,
Hay unas que tienen causa conocida, las mayores son idiopáticas, ¿no es cierto? Por eso no tienen causa, 60, 65% no se conoce la causa. Dentro de los que conocemos las causas, una es el tabaco y producen estas que están acá, ¿no? Histiocitosis pulmonar de Langerhans, bronquiolitis respiratoria, neumonía intersticial descamativa, fibrosis intersticial relacionada a tabaco y neumonías intersticiales combinadas con enfisema. Estos son 5 EPIT que están bien relacionadas al tabaco, que están ya confirmadas. Hay otro grupo que están en estudio, que aparecen en diversos artículos, pero hace falta el consenso de ellas, ¿no? Pero ojo, el tabaco sí puede provocar fibrosis pulmonar, ¿no? Eso es lo que, el resumen de esta diapositiva, ¿no? O sea, no solo es cáncer, no solo es problema cardiovascular, también es estos problemas de enfermedades intersticiales, ¿no? Ahora, veamos un poco la parte cardiovascular, cómo es la fisiopatología de esto, ¿no? Miren, en cada jalada que se da, en cada inhalación de humo, de corriente principal, se jala más o menos entre 50 y 150 microgramos de nicotina, más o menos, ¿no? Un promedio. Esta nicotina tiene dos efectos, uno sobre la adrenalina, aumenta la adrenalina circundante, y otro aumenta la liberación de norepinefrina. Ustedes saben que ambos estos son productos que estimulan el simpático y evidentemente ambos van a aumentar la presión arterial y la resistencia vascular sistémica. Evidentemente lo que hace la adrenalina y la norepinefrina primero es aumentar la resistencia vascular sistémica, y al aumentar esta aumenta la presión arterial, porque como sabemos ustedes vienen de cardio, presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica. Si me aumenta la resistencia vascular sistémica, me va a aumentar la presión arterial. Y este daño en la presión arterial ocasiona pues daño a nivel de ventrículo izquierdo, ¿no? Engrosamiento, hipertrofia, dilatación, etcétera, ¿no? Esa es una forma de daño del aparato cardiovascular. También tenemos otra forma de daño que consiste en que más o menos 5% del humo del tabaco tiene monóxido de carbono. Ese monóxido de carbono se une a la hemoglobina y provoca carboxihemoglobina. Esta carboxihemoglobina tiene la característica de, al aumentar, al estar por valores elevados, disminuye la capacidad de transporte de oxígeno, disminuye la capacidad de esfuerzo y evidentemente puede haber isquemia miocárdica, ¿no? Cuando uno hace el esfuerzo. Entonces, este es otro factor por el cual se afecta la parte cardiovascular. Perdón, me pasé. Ah, acá estamos. Listo. Entonces, estamos diciendo que en el aparato cardiovascular la afectación es hipertensión arterial, ya vimos por qué, enfermedad coronaria, afectación de los vasos sanguíneos, esto puede dar angina, infarto, disminución para la capacidad del ejercicio, ya hemos visto también cómo, hay aumento de la coagulabilidad de la sangre, hay disminución del colesterol bueno y hay enfermedad vascular periférica bien conocida, ¿no? Y caracterizada por dolor o heridas, ¿no? Dolor en miembros tanto inferiores como superiores, más los inferiores, y lesiones, ¿no? Heridas que sobre todo tienen que ver con el daño vascular, ¿no? Periférico. Bueno, estamos con diferentes daños en viendo diferentes zonas. Ahora vayamos a ver cómo le afecta a la mujer, a su aparato reproductor. Aquí hay un par de diapositivas interesantes. Miren cómo puede la mujer que fuma, puede verse afectada, ¿no? Están evidentemente aumentados todos estos riesgos de embarazo ectópico, de ruptura prematura de membranas cuando la paciente está gestando, la placenta que se separa del útero tempranamente, ¿no? Ruptura de separación y hay hemorragias generalmente en el tercer trimestre, ahí está lo de hemorragias graves, hay parto prematuro, cesáreas de emergencia, todo esto está incrementado, está demostrado estadísticamente que ocurre en las mujeres que fuman. Esta otra diapositiva sigue a la anterior, aumento de frecuencia de abortos naturales, partos con bebés fallecidos, bebés con alteraciones congénitas, labio leporino, paladar hendido, bajo peso al nacer, defectos congénitos, muerte súbita infantil y menopausia temprana, ¿no? Con síntomas, ¿no? Sintomática. Menopausia temprana que la mujer nunca desea, ¿no? Porque cada vez que le dicen tienes menopausia, una mujer se desespera, ¿no? No concibe ya llegar a esa edad, ¿no? Evidentemente son factores normales, psicológicos, ¿no?
Estamos hablando de una menopausia temprana. La menopausia, pues estamos hablando de década de los 40, 40 para arriba. En menopausia temprana estamos hablando de 35 años, 30 años, ¿no? Entonces, mujeres que fuman, esta incidencia está aumentada. No quiere decir que a todas le va a dar, pero hay un aumento en la incidencia, ¿no? Aquí hay una diapositiva que nos muestra algunas cosas, ¿no? El tabaco está demostrado que hace envejecimiento precoz. Este envejecimiento precoz está dado por arrugas de la piel, caídas del cabello, etcétera, ¿no? Cosas que a veces no nos podemos ni imaginar. Puede haber impotencia, en la mujer hay evidentemente problemas con la fertilidad, la mala circulación en las partes periféricas, a nivel cerebral puede haber trombosis y una serie de problemas que ya lo estamos describiendo, ¿no? Este, hay una diapositiva interesante que es esta, que a veces uno dice, ¿no? Personas que fuman un montón, fuman como chino en quiebra, dicen, ¿no? Y fuma, tiene 80 años, ha fumado toda su vida y no le pasa nada. En cambio, hay otras personas, fuman 10 años y ya le está apareciendo cáncer, ¿no? ¿Eso de qué depende? Es que no solo depende del tabaco, sino depende de la carga genética. Los cánceres tienen que ver con predisposición. Las personas tenemos determinada predisposición a determinados cánceres debido a nuestra herencia, que es nuestros genes, ¿no? Tenemos genes de predisposición para determinadas enfermedades. Entonces, aquí se ve bien clarito esto en la diapositiva. Aquí tenemos el número de cigarrillos en un lado, el número de cigarrillos, consumo de tabaco desde menos 20 cigarrillos al día, entre 20 y 30 y mayor de 30. Y después en el otro lado tenemos la carga genética, débil, carga genética para hacer cáncer, ¿no? Débil, moderada y fuerte. Si juntamos los dos, juntamos que fuma mucho y que tiene carga genética, bastante carga, fuerte carga genética, miren hasta dónde este amarillo, esta columna amarilla, hasta dónde, ¿no? O sea, juntar las dos cosas, que fuma mucho y que tenga carga genética, rápido aparece el cáncer. Es eso lo que explica aparición temprana de cáncer en personas que recién llevan fumando 10, 15 años, ¿no? Y en cambio otros que no fuman, que fuman un montón, que ha pasado un montón de años y no les pasa nada, ¿no? Por ejemplo, acá, esta otra columna amarilla, la más pequeña que está al fondo, donde corresponde a más de 30 cigarrillos al día, pero tiene débil carga genética, por eso la expresión del cáncer no se da, ¿no? Esto explica lo que les dije al comienzo, que hay personas que fuman mucho y no hacen cáncer y otras que llevan pocos años fumando y comienzan a aparecerle nódulos, etcétera, en el pulmón, cánceres de diferente tipo, sobre todo pulmonar, ¿no? Ahora, ¿cómo tratamos? Este es un grave problema porque el tabaco es una adicción, ¿no? Todas las adicciones son adicción al alcohol, adicción a drogas. Se puede, entre comillas, se puede decir que es como una droga porque genera gran adicción. Entonces, el tratamiento, ¿por dónde va a empezar? Ustedes saben que el tratamiento de las adicciones es muy complicado, ¿no? Y tiene que nacer primero, no se olviden, por el deseo del paciente de dejar a fumar. Eso es lo primerito y lo que dice acá en esta diapositiva, ¿no? Que el paciente tiene que tener deseo por dejar de fumar. Si no hay eso, nada, no se puede hacer nada, ¿no? Evidentemente, si el paciente desea eso, refleja eso y nos pide ayuda, hay una serie de dispositivos para ayudarlo a vencer esta como adicción, ¿no? Que nosotros decimos al tabaco, pero que en resumidas cuentas es a la nicotina del tabaco. Entonces, ¿qué hacemos? Evidentemente le administramos nicotina, pero con dosis no tan altas como el tabaco, menos, y de ahí vamos incluso disminuyendo poco a poco, ¿no? Entonces, tratamos de romper esa adicción de esa forma, ¿no? Entonces, para esto, hay una serie de dispositivos de nicotina. Hay parche de nicotina, hay chicle de nicotina, hay spray nasal con nicotina, hay inhalador bucal de nicotina, hay pastilla de nicotina, para que vean todos los recursos que hay. Toda esta terapia con nicotina solo tiene nicotina, no tiene todos los otros productos del tabaco que nos dan cáncer, ¿no? Todos esos químicos no tiene, solo es nicotina. Y es una nicotina que comienza con una dosis media, moderada, y va bajando, vamos bajando. O sea, todos estos parches, todo esto spray nasal, todo esto, tienen dosis que se van regulando, ¿no? Entonces cada vez menos, hasta termina por
el paciente terminar de vencer la adicción debido a que estamos haciendo como una desensibilización, ¿no? Con dosis cada vez menores. También dentro del tratamiento para dejar de fumar hay dos medicamentos, que es el bupropión y la vareniclina, pero estos ambos medicamentos inicialmente fueron investigados como antidepresivos, estaban siendo investigados como antidepresivos, pero cuando estaban haciendo las pruebas, antes de que salieran, ¿no? En estadio, en estudios, estudios en estadio 4, vieron de que los grupos en donde se probaban, el grupo que fumaba, muchos de ellos dejaron de fumar cuando estaban diseñándose estos medicamentos. Así que en vez de antidepresivos, lo usaron más como medicinas para dejar de fumar, porque allí, en ese rubro, el costo era mayor de los medicamentos y las ganancias para estas transnacionales eran mayores, ¿no? Así que en el fondo, son casi medicamentos estos ambos, más el bupropión, que es el que más se ha usado, son, en el fondo son antidepresivos, ¿no? Y trabajan en esa forma. Muchos de los pacientes que fuman, que tienen adicciones al tabaco, tienen depresiones asolapadas, ¿no? Que pasan, no son las depresiones clásicas de tristeza y llanto, sino son depresiones que transitan por aparición de síntomas psicosomáticos, son depresiones asolapadas, ¿no? Cefaleas crónicas, insomnio crónico, en fin, cosas como esas, ¿no? Evidentemente también tenemos las combinaciones, podemos usar bupropión con nicotina paralelo, no hay ningún problema. Después podemos, evidentemente, la mayoría, al menos de los pacientes que me piden a mí dejar de fumar, que no son muchos, este, la mayoría yo los derivo primero a psiquiatría para que me descarten, ¿no? Ansiedad, depresión y que tengan el manejo más adecuado. Así me inhibo de que el paciente gaste tanto dinero en este bupropión, en el otro la vareniclina, ¿no? Entonces, se pueden usar antidepresivos, los modernos tienen bajo costo, o sea, se pueden usar fácilmente, ¿no? Hay antidepresivos y ansiolíticos, son las dos cosas. La mayoría de estos pacientes tienen combinado síndrome ansioso depresivo, ¿no? Combinado ansiedad con depresión. Y evidentemente el fumar les alivia esto, ¿no? Entonces hay que romper eso también. Y bueno, siempre está la terapia psicológica, que es aparte de tomar la medicación que es recetada por un psiquiatra, hay que hacer terapia psicológica, ¿no? Entonces todo esto incluye el tratamiento para dejar de fumar. Y las diapositivas que vienen, que voy a hacer en algunos hincapié, tienen que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, acá el abandono del tabaquismo, ¿no? La mayoría de estos pacientes ya ha intentado dejar de fumar 3 o 4 veces como promedio, ¿no? Y entonces el problema es la nicotina que es adictiva y hay que saber irla bajando poco a poco, pero no hay que perder la vista en que un porcentaje de pacientes, no todos, pues un porcentaje de pacientes van a desarrollar abstinencia. Hay que tener mucho cuidado. La abstinencia en esto del tabaco se puede desarrollar puede ser tan amplio el rango como aparecer posterior a las 24 horas de dejar de fumar hasta 4 semanas después. O sea, puede aparecer a los 7 días, a los 10 días, a los 15 días. ¿Y qué incluye esta abstinencia? Todo lo que está acá, pues puede incluir ansiedad, impaciencia, inquietud, irritabilidad, todo lo que está acá, insomnio, depresión, disforia, hambre, etcétera, etcétera, ¿no? Esto hay que estar atentos cuando un paciente quiere dejar de fumar. Hay diferentes estrategias, hay programas para dejar de fumar. La idea es que conocer que hay estas cosas. Evidentemente no deseo que se vuelvan expertos en manejar un programa de estos, pero más o menos estos programas, uno de los más comunes consiste en un programa de 5 pasos que le llaman las 5A, ¿no? Y que acá está averiguar una serie de interrogantes sobre el paciente, sobre lo que significa para él fumar, etcétera. Aconsejar en cada consulta que debe dejar de fumar, del daño que hace, no solo que se hace él, sino que se hace a sus familiares, a sus hijos, ¿no? Este, perdón. Estos programas. La tercera es apreciar, ¿no? Una serie, hay que darle consejos al paciente, hay que motivarlo, hay que explicarle qué riesgos tiene si sigue fumando, todo lo que se sabe, ¿no? En palabras simples, ¿no? Este, ayudar es la otra A, ¿no? Hay que ayudarlo a elaborar plan,
a que el paciente hable con amistades, comente estas cosas, ¿no? Hay que ayudarlo y hay que proporcionarle tratamiento adecuado, interconsultas adecuadas a otros colegas, etcétera, ¿no? Esto es dentro de un programa de la acción, ¿no? Las medidas que el paciente va a tomar para dejar de fumar, en fin, toda una serie de actividades que están dentro de las 5A, ¿no? Dentro de la psicoterapia, lo que usan, puede haber varias actividades dentro de la psicoterapia, ¿no? Uno es el autocontrol, otro es control de estímulos, prevención de las recaídas, que es muy importante, ¿no? Reducción gradual de la nicotina, que se obtiene con los parches, con los chicles, con los inhaladores de nicotina, etcétera, ¿no? Hay que hacer visualización de que si el paciente sigue fumando, cómo se va a ver evidentemente en unos años después, y esto como ejerce un efecto disuasivo, ¿no? Para que él deje de fumar, y gestión de contingencias, ¿no? Bueno, estos son aspectos dentro de un programa habitual, ¿no? Para dejar de fumar. Ahora, en cuanto a lo de la nicotina que les dije que había chicles, todo esto es, en general se llama tratamiento restitutivo, ¿no? De nicotina, porque usamos solo nicotina. Les vuelvo a decir, los chicles solo tienen nicotina, no tienen los otros productos que dan cáncer, los otros químicos que tiene el cigarrillo no los tienen. Entonces, evidentemente está indicado en los pacientes que fuman y que quieren dejar de fumar, y está contraindicado en los que tienen problemas coronarios, ¿no? Infarto, antes en las últimas 2 semanas, por ejemplo, un episodio coronario en las últimas 2 semanas está contraindicado, ¿no? El embarazo también, porque evidentemente la nicotina puede pasar al bebé, ¿no? Evidentemente estas contraindicaciones, tanto las cardíacas como el embarazo, son, digamos que las más comunes, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona esto? La nicotina se puede absorber por diferentes formas, ¿no? Por la piel, inhalando, por la circulación, por la mucosa oral, cosa que hemos visto con los diferentes productos de restitución de terapia, ¿no? De nicotina. Acá están las iniciales, terapia de restitución de nicotina, y ahora vamos a ver que acá les explican de nuevo cómo es que esta terapia se alcanza disminuyendo progresivamente la dosis de nicotina, y que estos productos no tienen ninguno de los otros efectos nocivos del tabaco, porque no tienen los químicos que tiene el tabaco. El más conocido quizás sea el parche de nicotina. Obviamente este parche es de liberación más o menos sostenida, dura cerca de un día, puede durar, y hay de diferentes concentraciones, ¿no? Por ejemplo, se empieza con 21, de 21 miligramos, y se va bajando a 14, a 7 miligramos por día, ¿no? Voy a decir algunas cosas más pero la idea es que conozcan que existen, ¿no? Las ventajas es que es fácil de usar, es cómodo, y las desventajas es que hay pacientes que pueden tener alergia a esto, ¿no? Puede haber un rash en la zona donde se pone el parche, en la piel, y puede haber, algunos pueden tener náuseas, cefalea, son reacciones adversas que tienen que ver con la nicotina, ¿no? Las tasas de abandono permanente más o menos ranguean esto de 5 a 28%. No es un éxito de 100%, ¿no? Eso lo tenemos que saber, y evidentemente tenemos que ser modestos en cuanto al logro por eso se usan técnicas combinadas, ¿no? Se usa esta restitución con otras técnicas, con psiquiatría, con psicología, evidentemente con otras técnicas combinadas, ¿no? Para aumentar el éxito. Bueno, el chicle fue el primero que salió, el primer tratamiento restitutivo. Masticar un chicle de estos dura más o menos 30 minutos, y se pueden masticar evidentemente varios chicles al día. Lo que interfiere con la absorción de la nicotina tiene que ver con el café, por ejemplo, tiene que ver con el pH de la mucosa oral, y ese pH puede estar alterado por el café, las bebidas carbonatadas, o sea, las gaseosas. Tanto el café como las gaseosas disminuyen la absorción, ¿no? El efecto máximo de estar masticando un chicle se logra entre los 20 y 40 minutos, en promedio en los 30 minutos, ¿no? Tiene que ver la ubicación del chicle también dentro de la boca, que podría ser para algunas personas un poco, ¿no? Entre comillas, difícil, ¿no? Hay que bueno, masticarlo, llevarlo de derecha a izquierda, cambiar de posición, no estar masticando el chicle en un solo lado, eso es lo que quiere decir, ¿no? Este,
se pueden usar hasta el día, hasta 30 piezas, mira, hasta 30 chicles, ¿no? Hay de concentraciones diferentes, hay de 2 miligramos, hay de 4 miligramos. La ventaja es que masticar un chicle, pues evidentemente es muy sencillo y la mayoría socialmente relaja un poco, ¿no? Muchos mastican chicle para relajarse, ¿no? Se han visto en entrenadores de fútbol, etcétera. Y las desventajas evidentemente tienen que ver con el efecto de masticar, que se traga aire, que puede haber dolor en la articulación temporomaxilar, obviamente en pacientes que tienen algún problema. La dentadura también influye, si el paciente es edéntulo o si tiene dentaduras postizas, pudieran tener algunos problemas. El tragar el aire, ¿no? Se pueden llenar de gas, se puede tener hipo, indigestión, etcétera, ¿no? Incluso el sabor pudiera ser problema para algunas personas, que no es feo, desagradable, pero de todo hay en esta vida, pues, ¿no? Hay inhaladores de nicotina también, no voy a extenderme en esto, ya les expliqué, ahí les dejo para que lo lean. No, no, mi idea no es que sean expertos en esto. Hay aerosol nasal también, o sea, no solo hay inhalador para aspirarlo por la boca y que vaya a los bronquios y se absorbe por los bronquios, sino también hay para absorción nasal, es un spray nasal, ¿no? También tiene sus características, sus ventajas, sus desventajas, ¿no? Igual acá sigue el aerosol nasal. Aquí lo que les dije del bupropion, lo que les dije, estos medicamentos son antidepresivos, en realidad fueron investigados inicialmente como antidepresivos y aquí está la dosis, cómo se usa en la primera, en la segunda, en la tercera semana, ¿no? Pero pudiera ser muy bien reemplazado por un antidepresivo de los modernos, ¿no? Sin ninguna, el costo es más barato y yo, con sinceridad, uso los antidepresivos modernos, ¿no? Este, la fluoxetina, la paroxetina o la sertralina, que son los más usados en todo el mundo, ¿no? Antidepresivos que ahora se recetan pues a pastos por nuestra sociedad como está, ¿no? Este, esta diapositiva también, bueno, esto del bupropion está contraindicado en pacientes con epilepsia, se ha visto que puede empeorar esto, ¿no? Y evidentemente no se debe usar en pacientes con anorexia nerviosa, bulimia, abstinencia alcohólica o que están tomando inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿no? Pues son relativos, son los menos, ¿no? Los menos, hay aquí otros, este es la nortriptilina, es otro antidepresivo, hay ansiolíticos y se puede usar otros métodos, ¿no? Hay quienes, doctor, yo no, hay gente que no le gusta tomar mucha medicina, entonces pueden lograr vencer la ansiedad con otras formas, ¿no? Con acupuntura, con hipnosis, con relajación. Hay muchas técnicas de relajación. Ahora usted entra a internet y encuentra muchas técnicas de relajación. Bioregulación, etcétera. Hay mucha tecnología, muchos métodos, ¿no? En la actualidad para quienes no les gusta tomar medicación. Bueno, hasta aquí esta parte de lo que es tabaco. Al final dejaré para algunas preguntas. Hay una clase que es cortita, que es que es sobre tos, que es muy importante porque no sé, muchos médicos a veces no saben manejar la tos y yo voy a tratar de hacerlo muy práctico. Chama, no abre. Ahí está. Manejo de la tos. Se ve, ¿no? Chicos, los que estén, no sé si de repente ya se han aburrido, se han ido. Chicos, hola. Sí se ve, doctor. Sí se ve, ya. Esto de la tos tiene 9 diapositivas nomás. Es bien práctico y les va a ser bien útil porque nosotros los neumólogos siempre hacemos la crítica de que hay médicos que no saben manejar ni siquiera lo que es tos, que es un síntoma tan frecuente, ¿no? Entonces, a ver, veamos, siempre estas cosas amerita una definición, qué cosa es la tos. La tos, pues, es cuando uno tiene accesos de tos, ¿no? Varios episodios de tos, dice, varios movimientos expiratorios, pero una tos es una expulsión, ¿no? Violenta, ¿no? De la expiración, del aire que contiene, con la glotis entrecerrada. Claro, eso nosotros no le decimos la glotis que se entrecierre, lo hacemos en forma automática, ¿no? Pero eso es la tos, ¿no? Una expulsión violenta de aire de nuestro tracto respiratorio inferior con la glotis entrecerrada. Y evidentemente a través de esta tos eliminamos ¿qué cosa? Eliminamos las secreciones que puedan ver en la vía aérea, incluso a pequeños cuerpos extraños, con una tos, ustedes saben, ¿no? Tos se le dice a alguien que se atore y lo bota, ¿no?
puede ser incluso hasta particulados que puede haber hasta en los pulmones, etcétera, ¿no? Pero lo más común que se elimina son secreciones, a veces pequeños cuerpos extraños, ¿no? Depende de lo que se aspiren. Generalmente niños pequeños, adultos, personas ya de edad muy mayores, personas con enfermedad mental que también se atoran a veces frecuentemente, ¿no? Con diversos cosas, desde a veces pasan trozos de carne muy, muy gruesos sin masticar, me refiero a estas personas con trastorno mental, y los viejitos también porque no tienen mucha dentadura y a veces trozos grandes, por eso hay que tener mucho cuidado con darles su alimentación a ellos, ¿no? Evidentemente se acompaña de un ruido, dicen, ¿no? Claro, todos conocemos el sonido de la tos, ¿no? Es algo que lo caracteriza, es un sonido característico, ¿no? Evidentemente puede ser refleja o voluntaria, ¿no? Yo puedo toser, yo le digo a un paciente tosa y el paciente tose, ¿no? Es voluntario. O también puede venir en forma involuntaria. A veces yo estoy con bronquitis y no quiero toser, pero me gana la tos, pues, ¿no? Y bueno, todo el mundo ahora lo ve toser a uno y cree que está tuberculoso, no lo miran mal o con COVID, en fin. Bueno, esta tos es en realidad un reflejo de defensa, es un mecanismo de defensa para eliminar cosas que no deben estar en la vía aérea, ¿no? La vía aérea tiene que estar limpia, solo aire, ¿no? Si hay flema, moco, cuerpo extraño, va a aparecer tos para eliminar eso, ¿no? Eso es cuando la tos es generalmente con flema, que expectora flema. Después hay otra tos que es seca. La tos seca es por irritación, nomás. No, ahí no hay flema, no hay cuerpo extraño, sino que nos ataca un virus, una bacteria, una infección, un resfrío común que es tan frecuente y el resfrío común es causado por virus. El virus pela todo, lo pela la faringe, la laringe. Y entonces en todas estas zonas, en faringe, laringe, etcétera, hay muchos reflejos de tos, hay receptores para tos, ¿no? Entonces, esta irritación hace de que la tos sea muy intensa, ¿no? Quizás si a alguno de ustedes se les pregunta en qué enfermedad la tos es tan intensa, alguien va a decir, bueno, en la tos convulsiva, ¿no? Es una tos que desespera. Y en la tos convulsiva, ¿por qué es la tos? Por afectación viral de la laringe. En la laringe hay muchos receptores de tos. Entonces, hay tos, digamos, tos convulsiva, que es el coqueluche, así se le llama también, y también hay una tos coqueluchoide. El coqueluche es una bacteria, ¿no? En particular. Y tos coqueluchoide es un montón de virus que causan una tos parecida al coqueluche. Por eso es coqueluchoide, ¿no? Entonces, generalmente esta tos seca es irritativa. Aquí no hay flema, aquí no hay ningún cuerpo extraño que hay que eliminar, sino es una tos porque se ha pelado la vía aérea, está sensible y uno apenas a veces con respirar viene el ataque de tos, ¿no? Porque está todo tan sensible, los nervios están ahí expuestos, se puede decir, ¿no? Entonces, veamos dónde, esto es el reflejo de la tos, evidentemente hay un centro de la tos, tenemos receptores de tos en la nariz, en los senos paranasales, en la faringe, en el diafragma y el pericardio, son respuestas que pueden, el frénico es un nervio que inerva al diafragma y al pericardio, y al estimularse el frénico puede producir una respuesta del diafragma y del pericardio y puede producir tos, ¿no? Entonces, también está mediada por el vago, donde hay receptores de todo esto, el tracto respiratorio bajo sobre todo, el estómago, la pleura, que producen tos. Ahora, tos seca, por ejemplo, este, la tos con flema se produce porque hay células que producen esa flema, ¿no? Las células de las glándulas mucosas y las células caliciformes. Pero, por ejemplo, una estimulación del oído, cuando uno se limpia el oído con una pequeña torundita, un hisopo, se limpia el oído y le da tos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hagan la prueba para que vean. Y les da tos, ¿no? Es tos seca, porque ahí en el oído no hay glándulas mucosas, pues, entonces es tos seca. La pleura igualmente, con una enfermedad de la pleura, tuberculosis, una enfermedad viral, la pleura, ahí no hay glándulas mucosas, entonces da tos seca, ¿no? Por eso es que se explica por qué la tos es seca en sitios fuera, aparte de donde la parte bronquial, ¿no? Que tiene estas células que producen gran cantidad de moco, ¿no? Entonces, esta tos evidentemente es un reflejo que tiene que ver con la estimulación de receptores
Hay una serie de estímulos de la tos, estímulos eléctricos que tienen que ver con concentración de iones, osmolaridad del moco, etcétera. Hay mecánicos, factores mecánicos que tienen que ver con cuerpos extraños, ya le dije, en los pequeñitos, a veces tos no se sabe ni por qué es, están meses a veces, y al final una tomografía o revela una pequeña imagen que se desconoce qué es, al final entran a broncofibroscopía en niños y les encuentran cuerpos extraños, no enteros, sino por pedazos, ¿no? Pedacito de botón, pedacito de juguete de plástico que han mordido, etcétera, ¿no? Bueno, en mecánicos hay partículas de polvo también que pueden estimular la laringe, la tráquea, etcétera. Hay químicos también, sustancias que disminuyen el pH. La capsaicina generalmente es un producto que está en el ají y les puede provocar tos. El humo del cigarrillo también es un producto químico que les puede provocar tos. Ahora, las características de la tos, como hemos venido diciendo, hay tos seca y hay tos húmeda, ¿no? La tos húmeda es porque hay secreciones, es productiva, ¿no? Esa productiva puede ser desde una secreción serosa, mucosa, hasta una mucopurulenta o purulenta. Entonces, ¿cómo es la purulenta? O sea, uno tiene que adaptarse al estado cultural del paciente. Entonces, ¿cómo ustedes se pueden referir a esta tos purulenta? El clásico pollo, tos densa, espesa de color verde o cremoso, o crema, ¿no? Amarillento, cremoso. La clásica mucopurulenta. Y la cerosa, ¿cómo es mucosa? Como una baba. Uno le dice, su tos se elimina la secreción como una baba. Ah, ya. Esa es cerosa, puede ser mucosa también, ¿no? Evidentemente la expectoración sanguinolenta no le tenemos que explicar a nadie, ¿no? Todo el mundo sabe que con rasgos de sangre es una expectoración sanguinolenta, que puede ser desde esputo hemotoico hasta hemotisis masiva, ¿no? Y hay algunas otras características, sobre todo, por ejemplo, muchas de estas cosas, de estos cuerpos de creol, etcétera, son en pacientes asmáticos, porque el asmático tiene un moco muy diferente al normal, al que no es asmático. El moco del asmático es un moco denso, con alteraciones en concentración de iones, etcétera, es difícil de eliminar y entonces se pueden apreciar estas cosas, ¿no? Este, mm, Ahora, causas de tos, hay un montón, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos revisar a grosso modo, tampoco voy a querer de todas las causas, ¿no? Las más comunes que ustedes escuchan a toser a la gente cuando se resfría, los resfríos son virus, ¿no? Causas infecciosas, que incluye virus, bacterias, o inflamatorias, ¿no? De la vía aérea, si se les inflama porque comen ají, porque duermen con la boca abierta y se les reseca, etcétera, ¿no? Y entonces ahí están todas las causas, pues resfrío, bronquitis, neumonía, traqueitis, todo eso, ¿no? Procesos que cursan con goteo post. ¿Qué cosa es goteo postnasal? Cuando el paciente jala el moco de la nariz, lo jala hacia atrás y le baja a la faringe. Entonces tú le dices, ¿usted jala moco de la nariz por atrás hacia la boca? Sí, sí, paró jalando, dicen, ¿no? Ese goteo postnasal causa tos en muchos pacientes, ¿no? Hay enfermedades crónicas como el asma, el EPO, que van a tener tos. ¿Por qué? Porque aquí sí hay flema, pues en estos hay flema. Hay procesos neoplasias, carcinoma de laringe, carcinoma de pulmón, que dan tos, ¿no? Eso está dentro de lo que ustedes... Hay otras, el reflujo gastroesofágico en Lima, en la costa del Perú, es muy frecuente. ¿Por qué es frecuente en la costa? Porque hay mucho estrés, las personas trabajan, tienen dos, tres trabajos y porque se come mucho comida con mucho condimento, muy en la costa, ¿no? Muy, muy condimentada. Entonces, mucha gente sufre de gastritis por estrés, por mala alimentación, etcétera. Y parte de la gastritis puede ser el reflujo gastroesofágico. ¿Qué cosa es? Que el ácido del estómago, que es ácido clorhídrico, ¿no? Ese ácido, el ácido clorhídrico es eso que le echan al inodoro, ¿no? Para limpiar el ácido muriático que se llama, ¿no? Eso tiene ácido clorhídrico. Ese ácido solo puede estar en el estómago, porque el estómago tiene un refuerzo, un forro especial para que ese ácido no le haga daño, ¿no? Pero cuando ese forro está alterado, evidentemente van a sentir ardor, quemazón. Y cuando hay reflujo, quiere decir que ese líquido, ese ácido clorhídrico del estómago, pasa a sitios donde no debería estar, por ejemplo, el esófago. O sea, reflujo quiere decir que regresa del estómago hacia el esófago. Entonces el paciente lo conoce eso como vinagrera, acidez, ¿no? Y eso puede llegar hasta la laringe y quemar, porque es ácido, quema la laringe, la irrita. Entonces, cuando tenemos pacientes con irritación de laringe, ya sea vista por una laringoscopía
o porque los síntomas, disfonía, tos frecuente, dolor en esa zona, etcétera, nos hacen pensar en eso, hay que preguntar siempre si hay gastritis o reflujo, ¿no? El reflujo gastroesofágico es una causa de irritación frecuente de la laringe y faringe, más laringe, que provoca tos crónica, meses están tosiendo, ¿no? Evidentemente, ¿qué tenemos que hacer? Y al gastro, el gastro corrige eso, pues, ¿no? Eso da su tratamiento para gastritis, le hace su endoscopía, a ver si tiene helicobacter, bueno, todo lo que tienen que hacer. Hay medicamentos que pueden provocar tos, los más conocidos quizás son los antihipertensivos, los inhibidores de la enzima convertidora, ¿no? Que provocan tos. También los beta bloqueadores pueden provocar tos. Algunos corticoides inhalados pueden provocar tos, pero los más conocidos son los inhibidores ECA, ¿no? Bueno, la inhalación de irritantes tóxicos, polvo, tabaco, químicos volátiles pueden provocar tos, aspiración de cuerpo extraño, ya hablamos, y causas psicosomáticas, ¿no? En causas hay tos de origen psicosomático, o sea, tos de origen psicógeno. En neumología hay tres síntomas de origen psicógeno que no les deben perder la vista: tos de origen psicógeno, disnea de origen psicógena y dolor torácico de origen psicógeno. Evidentemente, para decirle a un paciente que es de origen psicógeno, ustedes tienen que haber hecho pues las pruebas, los exámenes y todo sale normal, ¿no? Solo en ese momento uno puede decirle al paciente que es psicógeno, no antes, ¿no? Pues, nuestra obligación es descartar todo lo orgánico que pudiera estar provocando esa tos, ¿no? A ver, seguimos. ¿Qué complicaciones nos da la tos? Esto quizás es una de las diapositivas más importantes porque como médicos a veces no pensamos lo serio que puede ser un ataque de tos persistente, intenso, ¿no? En complicaciones respiratorias se puede romper pues pequeñas bulas de que hay en pulmón, bulas subpleurales, etcétera. Entonces hay neumomediastino, enfisema, neumoperitoneo, neumotoras, todo, o sea, el aire escapa, ¿no? Del pulmón porque por el golpe de tos se han roto pequeñas bulas subpleurales y se escapa el aire por ahí, ¿no? Puede haber también las exacerbaciones de asma pueden dar estos ataques intensos de tos, ¿no? Hay, incluso cuando el ataque es severo y, por ejemplo, son pacientes que tienen debilitada la parte de las costillas, por ejemplo, ancianos, puede haber hasta fracturas costales, ¿no? Eso aparentemente ustedes no lo pueden pensar, pero sí los hay, ¿no? Complicaciones gastrointestinales. Bueno, cuando tosen mucho les da a veces vómito, ¿no? Le da ganas de vomitar. La tos excesiva da vómitos, ¿no? Puede dar reflujo gastroesofágico, puede haber mal funcionamiento del estómago, pero como reflujo, ¿no? Que en vez de bajar los movimientos para el duodeno, el contenido regresa por el esófago, ¿no? Puede haber hasta ruptura de vaso con ataques de tos intensos, ¿no? Ruptura de los músculos de la pared del abdomen, de los rectos del abdomen, ¿no? Puede haber hasta una hernia inguinal, tanto toser, ¿no? La tos exigente tiene muchas complicaciones. Bueno, una de las más comunes es perder la orina, ¿no? Muchas veces ha pasado y probablemente ustedes tienen algún comentario, algún amigo, familiar, etcétera, que ha tenido incontinencia urinaria al tener el ataque de tos, ¿no? Ya estas cosas sí son más raras, pero se han descrito: inversión de la vejiga a través de la uretra, ¿no? ¿Se imaginan lo que está? O sea que la vejiga, por la presión que hay en el tórax y que pasa hacia el abdomen, se invierte a través de la uretra, ¿no? Se mete ahí. Causas neurológicas que pueden ser muy severas, desde cefalea, que es lo más común, ¿no? Doctor, tengo tanta tos que la cabeza ya no me da, ya me duele horrible, dicen, ¿no? Puede haber un síncope, puede haber una embolia, puede haber alteraciones del líquido cefalorraquídeo, como pasaje de líquido a zonas donde no debe estar el líquido por ruptura en alguna de las zonas por donde transita el líquido cefalorraquídeo. Pueden haber convulsiones, puede haber radiculopatías, etcétera. DCBs, ACVs, etcétera. ¿No? Obviamente tiene que haber factores condicionantes a esto. La tos sería un factor ya desencadenante nomás, ¿no? Y problemas, complicaciones cardiovasculares, ¿no? Desde hipotensión, pérdida de conciencia, ruptura de venas, braditaquiarritmias, ¿no? Entonces, miren todas las complicaciones. Entonces, cuando una persona tiene una tos exigente, no lo tomen muy a la simple, ¿no? Puede haber todas estas complicaciones, ¿no? Sobre todo, entonces, son tos secas, irritativas, parecidas al coqueluche, por eso se llaman tos coqueluchoide, se llama, ¿no?
Tenemos algunos exámenes complementarios que ya ustedes se deben haber imaginado que estamos comentando. Evidentemente, primero es una buena historia clínica, el interrogatorio, una placa de tórax para empezar, de radiografía de senos paranasales, en casos de sospecha de sinusitis, el TEN de tórax para ver cuerpos extraños, para ver una serie de, pueden aparecer cáncer, nódulos, etcétera, ¿no? Análisis de laboratorio, exámenes funcional respiratorio, por ejemplo, una espirometría para ver si hay patrón obstructivo o restrictivo, exámenes endoscópicos, tanto respiratorios como digestivos, ¿no? Los dos, de todo lo que me han escuchado, ¿no? Y finalmente estudios pues con el esputo, ¿no? Si hay una infección, podemos cultivar el esputo, podemos sacar Papa Nicolau del esputo en casos que sospechamos de cáncer, estudios citológicos, muestras de biopsia, etcétera, que se pueden llevar de una serie de zonas donde puedan estar inflamadas, ustedes sospechen que sea el causante de la tos, ¿no? Entonces, todos estos son estudios complementarios dependiendo evidentemente de de dónde pensemos, de dónde proviene la tos. Y eso, ¿cómo lo hacemos? Con una buena historia clínica, ¿no? No se mandan todos los estudios así por mandar, ¿no? Y finalmente, esta es la última diapositiva en donde primero veremos manejo de tos con flema. Para el manejo de tos con flema tenemos tanto mucolíticos como expectorantes. A ver, para ser prácticos, el mucolítico más usado en nuestro medio es la acetilcisteína, ¿no? Que en realidad es N-acetilcisteína, ¿no? Como estamos en adultos, no estamos en pediatría, la dosis de adultos es de 600 miligramos cada 12 horas. Viene en tabletas efervescentes o en polvo, ¿no? En sobres en polvo que se vacía en un vaso de agua, igual la tableta efervescente en un vaso de agua tibia y se toma generalmente cada 12 horas, ¿no? Eso ayuda a eliminar la flema. ¿Por qué? Porque destruye un poco los puentes de disulfuro y hace que el moco, que es recontraespeso, sea más blando, pues sea más fácil de eliminar. La carbosis cisteína se usa, pero mucho menos, ¿no? Esos son los dos que se usan, que son derivados tiólicos, ¿no? Que dice ahí. Y otros derivados, dentro de los otros derivados de la basicina, están dos productos que sí usamos bastante, que es la bromexina y que es el ambroxol, ¿no? Los dos se usan bastante, ¿no? Tienen, no es igual son mucolíticos, pero unos son derivados de un producto y otros son derivados de otro producto, ¿no? También tenemos los expectorantes, los que ayudan a expectorar, ¿no? A botar las secreciones, ¿no? De todos estos, los expectorantes más usados, digamos, es la guaifenesina, por ejemplo. Ese es un producto que viene en muchos jarabes, está metido en muchos jarabes que contienen antihistamínicos, que contienen otras cosas, ¿no? Entonces, el cloruro de amonio también, pero más es la guaifenesina, ¿no? Algunos, bueno, las mamás antes pues usaban el eucalipto, ¿no? Está dentro de estos productos que ayudan son expectorantes, ¿no? La trementina se usaba antes también, ¿no? Antes. Y después tenemos para tos seca, para bloquear tos, porque estos mucolíticos expectorantes se usan para facilitar la eliminación de flema de la vía aérea. Pero los antitusígenos es cuando la tos es irritativa, es seca, ¿no? Entonces, ahí hay dos tipos, de origen central, que son los opiáceos, que actúan a nivel del sistema nervioso central, y de origen periférico, que son los no opiáceos. ¿Cuáles son los más potentes? O sea, los más potentes los vamos a usar entonces más graves, ¿no? Más intensas, son los opiáceos. De los opiáceos, ¿cuál usamos más? Usamos dos nosotros, la codeína y el destrometorfano. La codeína hay en jarabe y en ampollas, ¿no? Cuando es mucha la tos, usamos ampollas. Pues, la ampolla de fosfato de codeína viene de 60 miligramos y lo pueden usar mañana y noche, cada 12 horas intramuscular, ¿no? Unos 3 días, eso baja bastante la tos, y después de eso ya pueden pasar a jarabe de codeína, ¿no? Que es menos potente que la ampolla, ¿no? Pero más o menos es para tosis intensas. El destrometorfano también es el quizás más usado en todo el mundo para tos seca, ¿no? Destrometorfano. También es opiáceo, pero tiene un poco menos de efectos adversos que la codeína, un poquito menos potente, pero es probablemente el más usado para tos seca así irritativa, ¿no? Y después tenemos los periféricos, los de acción periférica, ¿no? Los que no son de acción central, los no opiáceos. De ahí quizás los más conocidos, la oxolamina, que tiene un montón de marcas, ¿no? Entre ellas una de las más conocidas, por decir, el Respibrón,
tenemos la cloperastina, ¿no? Que es el Flutox, que es una de las marcas más frecuentes, y la levodropropicina, cuya marca generalmente, una de las marcas más usadas es Levoferin, ¿no? Así se llama. Estos son periféricos para toses no tan exigentes, toses moderadas, y no tienen los efectos adversos centrales de los derivados opiáceos, ¿no? Los derivados opiáceos, los efectos pueden ser mareo, puede bajarse la presión, puede dar estreñimiento, en fin, los efectos opiáceos de esos productos, ¿no? En cambio, los periféricos no tienen esos efectos, pero la desventaja es que son un poco menos potentes, ¿no? Listo, aquí terminamos. ¿Alguna pregunta? Ya nos pasamos de la hora, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber? Si no, sería todo por ahora. Espero que les haya servido esto y cualquier cosa, bueno, me encuentran acá, ¿no? En el hospital, cualquier pregunta, si no la quieren hacer directa, indirectamente, no hay problema. Listo, chicos, gracias. Gracias, doctor. Ok, gracias, hasta luego.